Hola, soy Mirem, asesora de decoración e interiorismo en decoloriluz.com y te doy la bienvenida, como siempre, a su canal. El post de hoy se llama La historia del mueble en el Renacimiento. Recuerda que solo es un avance del post publicado en Decoloriluz. Si te interesa conocer la información completa, recuerda que en la descripción del vídeo te dejo el enlace que te llevará directamente al post. También te animo a que si Decoloriluz conecta contigo, que te suscribas, si es que aún no lo has hecho. Para que te llegue un aviso cada vez que publique un vídeo post, activa la campanita con todas las notificaciones. Este post trata sobre el mueble que nació durante el periodo del Renacimiento, una época muy fructífera respecto a la decoración de interiores, pues la aportación de mobiliario fue muy importante como lo fue en la época gótica que ya vimos. De hecho, igual que en el gótico, que nació el armario empotrado y el armario independiente, el lavabo, el inodoro, por poner ejemplos, aquí en el Renacimiento nacieron o se originaron muchos muebles que en la actualidad disfrutamos. Después te enseñaré imágenes de todo ello. Antes quiero dar unas pequeñas pinceladas sobre las características del Renacimiento. El Renacimiento nació en Italia de la mano de Filippo Brunelleschi, un arquitecto florentino. El arte renacentista duró desde el siglo XIV al XVI. Y como siempre suele pasar, en algunos países tuvo mejor acogida que en otros. Algunos países lo acogieron y sustituyeron al gótico enseguida, como es en el caso de Francia. Otros lo acogieron tarde, es el caso de los Países Bajos. Otros que se resistían a suplir un arte por otro y usaban casi nada de este arte, como pasó en Inglaterra y como fue en el caso de España, que le dio acogida sin dejar el arte gótico mudéjar que era tan apreciado, creándose un híbrido entre los tres artes, dando paso al arte plateresco, solo y exclusivo de España, que fue un arte muy original y de una belleza extraordinaria. ¿Y por qué te cuento esto? Porque para entender cómo afectó a las viviendas, primero hay que conocer la historia, pues depende de su acogida en cada país, así se decoraban las viviendas y se usaba un estilo de mueble u otro. Ahora ya sobre la decoración de las viviendas te diré que las casas eran muy frías de aspecto visual, porque todavía quedaba muchísimo por refinar. Las vigas, por ejemplo, se dejaban vistas, aunque se decoraban, y los suelos eran de ladrillos o piedra. Era raro la casa con suelo de losa, aunque aquí, en esta época, fue donde se inventó el primer suelo de grés llamado mayólica. El color de las paredes era verde o era rojo teja, ya no otro color usaban. Pero en ocasiones también se optaba por pintar las paredes con imágenes o se usaban tapices. También había veces que se recurría a poner una espaldera de madera, que sería nuestro zócalo actualmente. Zócalo que ponemos nosotros en las paredes, o bien de madera o bien de plástico. Y los muebles eran obras de artes. Muchas veces eran tan recargados que hasta el propio Vasari, un artista de la época, dijo que era arte sepulcral. Pero los artistas del momento hacían lo imposible por ofrecer un mueble de dos funciones, que tenga un uso diario y encima que decore para quitar la frialdad de las casas. Todavía la humanidad se estaba acostumbrando al sedentarismo. Hasta el momento siempre habían tenido que llevar una vida nómada debido a guerras y circunstancias sociales. Hasta la mesa era de quita y pon, hablando coloquialmente. Y hasta muy tarde no empezaron a fabricar las mesas fijas. Ya lo veremos todo después en imágenes. Ya las habitaciones eran más grandes. Y te diré que aquí es donde nacen las puertas y marcos con molduras, tal como la tenemos actualmente, aunque un poco, obviamente, más recargadas. Las personas se afanaban mucho por decorar las viviendas. Tanto es así que aquí nacen las figuras de escayola, que se llamaban pastiglia. Ya te dije al principio, esta época aportó mucho a la decoración de interiores. Y ahora seguimos con el mueble en el estilo renacentista. ¿En qué se diferencia del mueble de la época anterior, del mueble gótico? Pues que es un mueble mucho más pensado, más adaptado al uso diario y a las necesidades de cada cual.
Un mueble con una elaboración más fina, más curioso en la hora de su fabricación. Aplicaban técnicas más novedosas y materiales haciendo del mueble un mueble mucho más sólido y al mismo tiempo más confortable. Los elementos decorativos son casi los mismos que los del gótico, pero mucho más refinados. Como elementos decorativos podemos destacar medallones, ángeles regordetes llamados putti, guirnaldas, volutas, conchas, cornucopias, cariátides, náyades, hojas de acanto, garras de león, columnas, pilastras, etc. Ahora te mostraré todo en imagen, mediante sus muebles más típicos. Empezamos con los arcones, tan típicos del gótico y que siguen siendo muy usados en el Renacimiento. En esta época le llaman casone y al principio su estructura era de líneas rectas, como puedes ver en imagen. En este caso en concreto podemos ver que tiene aplicaciones de pan de oro, aunque ya deterioradas por el tiempo. Y vemos aquí, aparte de unas guirnaldas en la parte baja del cofre, la utilización de ángeles y también la utilización de patas en vez de zócalo. Posteriormente el arcón o casone se empieza a redondear, empiezan a utilizar la curva. En este vemos en la talla la utilización de náyades o ninfas en las esquinas, aparte de toda la talla que si te fijas son desnudos y ángeles. Y las patas que son garras de león. Seguimos con el arquibanco casapanca, que realmente lo que era un arcón con trasera, para poder utilizarlo como asiento. Si observas, está apoyado sobre una tarima para aislar los pies del frío, típico del Renacimiento. Seguimos con los muebles de asiento. Esta silla se llama Savonarola, que era una silla plegable y como ves en imagen era una silla rígida y estaba formada por diversas tablillas. La siguiente silla que vamos a ver se llama dantesca. Es una silla también plegable, pero esta tenía respaldo y el asiento de tela o cuero. En España se la conocía como silla de caderas. La siguiente silla se llama caquetua. Y si ves su asiento, verás que es muy ancho. Tiene esa forma para que las damas que se sentaban en ella con sus amplios vestidos pudieran caber bien. La siguiente silla es la primera silla tapizada y con relleno que se creó. Es decir, es la precursora a nuestra silla actual. Verás que para hacerla más decorativa le ponían flecos. Ahora te muestro en imágenes otros tipos de sillas que también existían. Ahora vamos con los muebles de almacenaje y te voy a enseñar un armario típico del Renacimiento, donde las columnas acanaladas y los arcos de medio punto, entre otros, formaban la talla. Su interior estaba lleno de cajones. También los cajones fue un invento de esta época. Ahora te enseño la credenza o alacena. Vemos que cada vez toman más el aspecto de un aparador actual y que está soportado no por una base sino por patas en garra de león. La escribanía fue otro mueble contenedor que surgió en esta época. Es el primer mueble de estudio para guardar utensilios de escritura. Realmente era un arcón con patas muy altas, como ves en imagen. Ahora vamos con la mesa, que había infinidad de tipos, y te presento aquí los modelos fijos, es decir, que no son desmontables. Como ves, sus patas siempre estaban decoradas o bien por ninfas, animales o por columnas. Y por último la cama, que ya en vez de la plataforma se sustenta sobre patas, pero el techo y las columnas las sigue teniendo. Si quieres ampliar la información de este vídeo post, recuerda, en la descripción del vídeo te dejo el enlace, que te llevará directo a él. Muchas gracias, te espero en la web.